Ingeniería, habla Andrés. Habla tu compañera idónea, como en el robot. Todavía no responde a pedidos, pero... Te informo que tu hijo hoy dijo mamá. ¿En serio? Unidad 7, ¿cuán cerca está del aeropuerto? 15 minutos. Unidad 8. Como 20. 7, vaya usted. Unidad 12. Acabo de dejar pasajero en el hotel. Cliente en cuarto y paseo central. Paréntesis. Es tiempo de hacer un paréntesis. Bueno, bien, en el día de ayer hablé un poquito acerca del avance de la tecnología y considerada desde la perspectiva bíblica, donde dice el texto, entonces, que muchos correrán de aquí para allá, y bueno, y vemos que esto ahora es más viable y más posible. Ayer le decía, por ejemplo, con relación a los vuelos, a los aviones, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de los trenes. Mire que el tren dejó de pasar de una velocidad promedio, no sé, entre 40 o 50 kilómetros en los primeros trenes impulsados por carbón, ¿cierto? Y bueno, esas máquinas, esas locomotoras que alcanzaban alguna velocidad, no comparado con el tren bala que tienen, por ejemplo, en Japón o en la China, que desarrolla un poco más de 300 kilómetros por hora. Eso es una velocidad impresionante ya. Pero también estamos viendo que la Mercedes-Benz o Volvo y aún la Renault está sacando unos vehículos futuristas, vehículos que son inteligentes, que se mueven prácticamente y son no tripulados, y bueno, una cantidad de cosas del avance mismo de la ciencia. Eso quiere decir que el mundo sí ha sido o ha ido cambiando de manera vertiginosa en cuestión de los avances tecnológicos, de los cuales, pues ya vimos el primer caso, la Biblia se anticipa. Pero aquí hay otro caso, porque eran 3 respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, la predicación del Evangelio, también lo compartí ayer, acerca de cómo se llega hoy al mundo entero si no hay a veces, le decía ayer, por ejemplo, con relación a nuestra emisora, que en determinados momentos alguien desde países muy lejanos han escuchado, por lo menos alguna vez han escuchado esta nuestra emisora. Pero yo tengo allí, por ejemplo, lugares inimaginables a los que podría llegar. Por lo menos se ha llegado a través de estos medios. Pero también hay algo muy importante del avance mismo de la tecnología considerada y contemplada desde la perspectiva bíblica. No quiere decir, escúcheme bien, no quiere decir que la Biblia diga de manera clara que va a haber internet o que va a haber una tecnología satelital. No, la Biblia no lo dice así, pero la Biblia da a entender de alguna manera ese avance, porque de otra manera no sería posible. Lo que habla más contundente es lo que dice Daniel, que la ciencia aumentaría. Pero con relación, por ejemplo, a cómo son y cómo serán las noticias, pues estas serán globales e instantáneas. Yo me acuerdo el 11 de septiembre de 2001, que para algunos ya sabrán de lo que les voy a hablar. Era una mañana, recuerdo, era una mañana, ese día 11 de septiembre, cuando la noticia inmediatamente después de que un primer avión hubiese impactado una de las Torres Gemelas, pues apenas pasarían un par de segundos, porque luego vino el otro avión e impactó la otra Torre Gemela, y entonces eso lo vio casi que todo el mundo en tiempo real. Pues la Biblia habla de acontecimientos que serán noticia. Por ejemplo, hay un segundo o tercer versículo profético sobre tecnología que se encuentra en el muy polémico y diríamos poco comprendido libro de Apocalipsis. Entre muchas profecías, hay una que se halla en el capítulo 11 de este libro de Apocalipsis, y donde habla allí de 2 testigos, de 2 siervos de Dios,
llamados mis dos testigos, dice ahí la escritura. Y ahí encontramos, por ejemplo, una pista más que apunta a la tecnología avanzada de hoy. En este escenario, los dos testigos, pues vemos que la humanidad ya ha comenzado su rebelión postrera del fin del tiempo contra el mismo Dios, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, que estos dos testigos por 1260 días estarán dando un mensaje, lo estarán haciendo desde Israel a todas las naciones, a todo el mundo. Posterior a ello, Dios permite que a estos dos testigos los maten y sus cuerpos queden ahí en la plaza. Se cree que es el lugar, el muro de los lamentos, ahí serán muertos los dos testigos. Pero luego de que esto ocurre, mire usted, la gente generalmente cuando alguien muere, así hubiese sido una persona muy terrible, casi que se termina diciendo tan bueno que era, ¿verdad? Y la muerte de cualquier persona nos causa un poco de tristeza y no nos trae alegría necesariamente, aun sea la vida de una persona que anduvo haciendo males. Pero ¿cómo le parece a usted que cuando estos dos testigos se les permita a ellos, o sea, que los maten? Dice la Biblia, se les permitió que los mataran. Dice la Biblia que en todas las naciones, dice que la gente empezó a darse regalos unos a otros, porque lo que ellos decían, lo que ellos predicaban, atormentó a muchas personas. Y entonces mire lo que dice el versículo, y para analizar cómo podrá la gente de todo el mundo ver los cadáveres de los dos testigos en Jerusalén. Esto hubiese sido imposible, querido hermano, en cualquier otra época. Las generaciones anteriores solo podían hacer, por ejemplo, conjeturas y rascarse la cabeza. Por supuesto, Dios podría valerse de algún tipo de pantalla gigante en el cielo para transmitir el acontecimiento a todo el mundo, pero no hay evidencia de algo así que haya ocurrido, ni siquiera la Biblia lo dice ni lo da a entender, sino que dice que en todas las naciones lo van a ver, ese acontecimiento, la muerte de los dos testigos. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Se van a dar regalos, van a celebrar la muerte de esos dos testigos, van a entregarse regalos, van a celebrar porque dice que ellos los atormentaba. La única manera posible, como lo vemos hoy, es a través de el avance de la tecnología y más precisamente de la internet. Y bueno, finalmente, porque le dije que iba a ser cortico el programa, un sistema global de control global nunca antes visto. La Biblia anticipaba que algo así iba a ocurrir. ¿Y cómo le parece, hermano, que la Biblia que fue escrita, y por lo menos el libro de Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, Juan, y allí recibe la revelación, Juan estaba ya mirando, observando de las cosas que habrían de suceder, de las cosas que habrían de pasar. Él está viendo en la visión del Apocalipsis que habrá un control total de la humanidad. Y entonces, claro, en los anteriores siglos, décadas pasadas, tal vez esto no se, o sea, ni nos podíamos imaginar cómo iba a suceder. Pero unos 25 años atrás, unos 30 años atrás, empezamos a ver, por ejemplo, en Colombia, el avance de la internet, como lo explicábamos esta semana con el profesor Julián, acerca de la primera generación, segunda generación, y hoy vamos ya rumbo a la 5G, la quinta generación en esto de la internet. Pero todo prácticamente se perfila a un control mundial. ¿Se acuerda cuando nos cambiaron la cédula de ciudadanía? La que antes teníamos, yo la conservo por ahí, era un papelito normal, un papelito con mi huella digital, ¿cierto? Y bueno, algunos datos ahí como nombre,
lugar de nacimiento, y todo iba allí quedando, bueno, por lo menos en esa anterior cédula. Pero luego vino un cambio a una cédula con hologramas, y entonces en ella ya pues ahora hay otro poco más de información, y ya estas pasan a través de unos sistemas y ahí comprueban, o sea, usted pasa su cédula, su identificación, y allí con un aparatico, un lector, entonces se dan cuenta de quién se trata. Sé que hay un nuevo documento que se viene, todavía están apenas en toda esta renovación, pero la idea es tener toda una base de datos de todas las personas. Resulta ser que cuando usted se registró en Facebook, usted bien, ya dio una información, algunos dan una información verídica, veraz, día y lugar de nacimiento, y bueno, y resulta que también los que lo han hecho, por ejemplo, en otras plataformas, en otros lugares, si usted va a hacer un curso de algo, entonces a usted le piden alguna información detallada. Si usted abre una cuenta bancaria, toda la información prácticamente queda registrada en un sistema. Al punto de que cuando usted, por ejemplo, se da cuenta, toda su información, y las empresas le dicen, póngale cuidado a lo que nos dicen las empresas, incluidas plataformas de internet, dicen, le dan unas condiciones y usted las acepta, bien. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos las condiciones? Nosotros, en el afán de tener un servicio, en el afán de tener una cuenta en alguna plataforma, ¿qué le damos? Sin nosotros leer. Yo no sé si usted habrá leído toda una cantidad de cosas para luego aceptar. ¿Cierto que no? Generalmente, ya como todo el mundo lo hace, pues nosotros también le damos a aceptar. En alguna de esas partes dice, por ejemplo, su información, sus datos serán tratados de manera, ¿cómo se dice? Privada, de manera, será tratada de manera, sí, decir que no se va a compartir con nadie. Pero resulta, querido amigo y hermano, que eso no es tan cierto. Es muy curioso, por ejemplo, que los bancos a usted lo llaman de una y de otra parte, usted dice, pero yo a qué horas le di información a esta gente. ¿Sabe por qué? Porque hay empresas que toman sus datos, toman su información, saben cómo está usted en data crédito, saben cómo usted está, si es responsable, si no es responsable, lo califican con, si usted es muy buen cliente, AAA, eso le es, beneficioso. Entonces, toda su información, toda, está ya en el sistema. Ahora, plataformas se han ido unificando, y todo va quedando en una sola. Y resulta ser que luego habrá una compra de la información, eso vale, su información vale. Entonces, escuche bien, lo que vamos a tener que encontrar es lo siguiente. Por ejemplo, y permítame decirle esto, en ese sistema global, de control global, nunca antes visto, también le decía en días pasados que se le considera esa tremenda computadora, se le considera también, por ejemplo, la bestia, así también se le considera. Pero mire, dice un comentario muy bonito, dice, pero ahora es cuando la situación se torna escalofriante. Muchos versículos muestran el surgimiento en el tiempo del fin de una superpotencia con sede en Europa que regirá al mundo, llamada, entre comillas, la bestia. La palabra de Dios muestra que ésta ejercerá un control sin precedentes sobre las personas, como en un enorme imperio romano, pero más grande y moderno, y en el cual la religión jugará un papel predominante. Abro paréntesis, para obtener más información sobre este sistema venidero, aquí nos dejan una dirección, un folleto para uno tener un poco más de información de esto. Sin embargo, escuche bien, permítame aquí, yo le digo un momentico, con este tema de la información global, casi que nadie podrá esconderse de nada, porque prácticamente todo está vigilado y todo está controlado.
al punto de que se llegará que nadie podrá, si no tiene o la marca o el número o el nombre de la bestia, como dice la Escritura, no podrá comprar ni vender. Es decir, que la Biblia se anticipó, querido amigo, querido hermano, a un control global, sin precedentes. Y esto hoy es muy viable, esto es muy viable en este tiempo. O sea que la Biblia se estaba anticipando de una red global de información, seguramente sí. Lo que pasa es que no lo tenemos claramente de esta manera, pero a buen entendedor, decimos por ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Así que esto ya es cumplimiento, la Biblia se anticipó de una manera maravillosa, de una manera especial, a lo que habría de ocurrir en el mundo. Ya usted, por ejemplo, compra un celular que le sabe si es usted realmente, por medio de lo que es inteligencia artificial, sabe si es usted por su tono de voz, sabe si es usted por, ¿cómo se llama?, por enfoque del rostro, sabe si es usted cuando usted pone la huella en su celular, ya él identifica y se desbloquea. Eso se llama, a eso también se le llama inteligencia artificial. Entonces, mi querido hermano, son días en los que el cumplimiento de las Sagradas Escrituras se ha estado cumpliendo al pie de la letra. ¿Cómo podrán controlar globalmente a las personas? Ya lo sabemos, ya es muy fácil. Ahora solo queda poner ese sello de identificación, ese sello que, el anticristo seguramente va a generar. Nosotros como iglesia hemos enseñado y creemos en el levantamiento de la iglesia al cielo. ¿Por qué dudar del levantamiento de la iglesia al cielo si no hay por qué dudar? Es decir, si alguien duda de lo que dice la Escritura, está mal, porque yo no he dudado en lo que dice ella, y ahora más que nunca creo en lo que dice las Sagradas Escrituras, porque se ha cumplido, y porque esta generación, que es usted, que soy yo, estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Así que, ¿por qué no creer en el levantamiento de la iglesia al cielo si es la palabra la que lo dice? De manera que si se ha cumplido otras cosas, el avance tecnológico y otras cosas más, si se han cumplido, ¿por qué no se cumpliría el levantamiento de la iglesia al cielo? Entonces, yo simplemente le quiero decir, esa será otra noticia mundial, esa será otra noticia que va a abarcar los noticieros, va a abarcar los periódicos, va a abarcar los diferentes medios de comunicación cuando esto ocurra. Entonces, por ahora, solamente me resta decirle que Dios nos ayude, hermanos. La palabra es fiel y verdadera, se cumple al pie de la letra y nosotros hacemos bien al estar atento a ella. Entonces, mucho ánimo, hermano, mucho ánimo. Vivimos tiempos finales y cumplimiento de la palabra de Dios. Nos vamos con nota de actualidad en esta hora y terminamos el programa en el día de hoy. Y ahora en paréntesis, una nota de actualidad, datos curiosos y consejos prácticos. Bueno, nos alegra en nota de actualidad informar que algunas iglesias ya en Europa, iglesias del Movimiento Misionero Mundial, escuché bien, en Europa, han tenido ya la bendición de reunirse en Europa. Es que tengo que ser así claro porque si no los hermanos dicen, yo sé que mañana hay culto. No. O sea, le estoy diciendo a manera de nota de actualidad que le damos gracias a Dios porque ya algunas iglesias nuestras del Movimiento Misionero Mundial en Europa se han podido volver a congregar. Claro, con todos los protocolos de bioseguridad que son establecidos por cada gobierno, pero ya han podido volver a reunirse, guardando las distancias, ¿cierto? Todo esto, pero qué bueno por aquellos hermanos
que han podido volver a la casa de Dios y que, bueno, esto trajo también un refrigerio, una bendición a la iglesia, y veo que va a tener que ser así cuando, no sé en Colombia, cuando se nos permita a nosotros. Pienso que cuando se nos permita a nosotros, no sé cuándo, seguramente también tendremos que utilizar todos esos mecanismos y protocolos de bioseguridad, pero también, si esto es así, pues el templo va a ser pequeñito para poder albergar una cantidad de hermanos. Así que lo que quiero decirle en esta nota de actualidad es que lo que yo considero más adelante, cuando se nos permita volver al templo, sería como por turnos para asistir a la casa de Dios. Pero me alegra por las iglesias en Europa, algunos países ya han podido volver a congregarse, así sea de a poquitos hermanos. Entonces, le damos gracias a Dios por esto, a manera de nota de actualidad. Y lo otro es recordarles que mañana tendremos nuestro servicio de alabanza a partir de las 8 de la noche, y el día domingo no se vaya a perder la enseñanza. Hablamos el domingo pasado acerca del aislamiento, la Biblia y el aislamiento, o la Biblia y el confinamiento. Así fue el tema del domingo anterior, que quedé en terminar el próximo domingo, que yo sé que también va a ser una enseñanza que nos va a bendecir, nos va a edificar. Entonces, prográmese, hermano, edifique su vida, fortalézcase en medio de estos tiempos poquito difíciles, manténgase en contacto, que Dios le provea para tener siempre estos datos o internet en su casa, y que tenga usted la posibilidad de, aun cuando sea así por este medio, estar alimentando su alma y su espíritu. Así que le agradezco por su amable sintonía durante toda esta semana. Quiero agradecer a Karen Rey por su servicio técnico y musicalización al programa, y quien habló para ustedes, el pastor Víctor Rey, les dice: Dios les bendiga. Será hasta la próxima semana, cuando estaremos en este programa Paréntesis. Que Dios les bendiga. Adelante con Cristo, mi amado hermano. Ingeniería, habla Andrés. Habla tu compañera idónea. ¿Cómo anda el robot? Todavía no responde a pedidos, pero... Te informo que tu hijo hoy dijo mamá. ¿En serio? Unidad 7, ¿cuán cerca está del aeropuerto? 15 minutos. Unidad 8. Como 20. 7, vaya usted. Unidad 12. Acabo de dejar pasajero en el hotel. Cliente en cuarto y paseo central. Paréntesis. Es tiempo de hacer un paréntesis.